Bendito el Señor. Pues quisiera compartir esta breve reflexión con el tema los íntegros verán a Dios. Yo recuerdo en la época de mi niñez, y fue algo que me marcó mucho, con un ejemplo que vi de un hombre que más adelante le voy a comunicar quién era. Resulta que hubo un tiempo de sequía en esa parte de la República Dominicana, de donde yo me crié, San José de Ocoa. Y entonces esa persona que le estoy hablando tenía el ganado y se le estaba muriendo por falta de hierba porque la sequía había secado todo. Y él decidió vender una parte. Entonces un comprador fue y le propuso un precio por cabeza, grandes o pequeñas. Que resulta que cuando se cierra el negocio, exactamente ahora no recuerdo porque le estoy hablando que yo era niño. Pero vamos a suponer que una cabeza de ganado en ese tiempo se vendía en unos 400 a 500 pesos. Y ellos acordaron un precio de 100 pesos por cabeza, pequeñas y grandes. Cuando se reúne el ganado en el lugar donde el comprador las iba a ver, era muy cercano a la casa. Y entonces la esposa del vendedor le dice al comprador: oye, usted está engañando a fulano, porque mira, ahí hay cabeza de ganado que ese no es el precio. Y él le dice: bueno, la verdad es que nosotros hicimos una negociación y yo no había visto el ganado. Yo estoy de acuerdo, mire, que las que estén en condiciones de esa y de esta, yo estoy dispuesto a pagarlas hasta 200 pesos por cabeza. Y las otras las sigo pagando igual a 100 como habíamos acordado. De manera que podemos empezar el conteo y hacer la separación. Pero ¿qué resulta? Estaba escuchando el cabeza de familia que había hecho esa negociación. Y le dijo: mire, usted negoció con un hombre. Y yo le dije a usted que el precio por cabeza eran 100 y así usted la paga toda a 100. Dice: óyeme, pero no es que yo realmente, yo estoy de acuerdo que hay algunas que merecen una diferencia. Dice: sí, puede ser que merezcan la diferencia, pero yo le di a usted mi palabra. Y por eso usted las paga a ese precio. Y eso me marcó a mí, hermano. Me marcó lo que hizo esa persona. Y es una de las personas que me ha marcado en mi caminar en la vida, porque fue mi abuelo. Y en estos días yo escribí algo de un recuerdo que se publicó de él. Y yo decía que el ejemplo de integridad, ese testimonio de este hombre, me marcó a mí desde mi niñez. Y cuando yo me choco en la palabra, con versículos como este, de el capítulo 15 del libro de los Salmos, 4b, que dice: el que aún jurado en daño suyo, no por eso cambia. Y yo estoy seguro que mi abuelo tenía un conocimiento de esa palabra. Y por eso actuaba de esa manera. Porque recuerdo también que, por ejemplo, él no permitía, a pesar de que vivíamos en una sociedad idólatra y en un campo atrasado, no se mencionaba por ahí el evangelio en ningún sitio que yo recuerde así en mi niñez. Sin embargo, él decía que en su casa no se podía idolatrar ningún cuadro.
Entonces yo he llegado a la conclusión, aunque él y yo nunca tuvimos la oportunidad de hablar de eso, de que él tenía un temor de Dios, de que él tenía un conocimiento de la palabra, porque a él le gustaba mucho la lectura y seguro que tenía su Biblia por ahí. Y ese es el ejemplo que yo quisiera que nosotros estuviéramos transmitiendo a nuestros hijos, que realmente acciones como esa son las que van a permitir que una persona esté en la presencia de Dios. No es que usted vaya a la iglesia, es que usted camine con integridad. El íntegro en sus acciones, aquel que habla verdad en su corazón, aquel que no calumnia con su lengua de su prójimo, el que no permite cohecho contra el inocente, el que ve lo que se está haciendo mal y eso es repudiado ante sus ojos, aquel que no da su dinero a usura, y el que no admite falso testimonio contra el inocente. Dice la palabra de Dios que esos son los que estarán en el tabernáculo de Dios. Esos son los que habitarán en el tabernáculo de Dios. Esos son los que estarán en el monte santo de Dios. Así es. Amigo y amiga, tú sabes una cosa, esto no es posible hacerlo con nuestra propia fuerza. Para eso necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. Si tú le permites a Jesucristo que entre a tu corazón, el Espíritu Santo te ayudará a caminar y llevar una vida de integridad. De manera que en estos minutos, en este tiempo final del espacio, si tú quieres aceptarlo como tu único y suficiente Señor y Salvador, yo puedo guiarte en una breve oración. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Repite después de mí. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Lávame con tu sangre, purifícame en tu Santo Espíritu y yo me comprometo a andar en tus caminos. Yo renuncio a todo pacto que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si has hecho esta oración, yo te invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique la verdadera palabra de Dios. Si no tienes una, nosotros te invitamos a Mahanaín. Estamos ubicados en la Juan Enrique Durán, número 1, esquina Leopoldo Navarro, del ensanche Miraflores. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos, porque Cristo te ama y nosotros también. Dios te bendiga. Aleluya. Bueno, mis amados y amadas, así hemos llegado al final de este espacio, versos y reflexiones. El próximo viernes será otra entrega más. Claro está, si Cristo no ha venido, Maranata, Cristo viene ya. Buen día, mi amado pastor. A celebrar los 54 años de la Batalla de la Fe. Domingo 30 de junio, 6 de la tarde, gran noche de alabanzas y acción de gracia. Participación especial de Rosa.